El tema que comienza, mitos y verdades de las vacunas en niños. Y está la doctora Teresa Ochoa, especialista en pediatría de la Universidad Cayetano Heredia, para hablar de este tema que me parece importante, porque ustedes alguna duda han tenido muchas veces, porque leyeron, porque se enteraron por Facebook, pero aquí está la profesional para aclararnos de mitos y verdades de las vacunas en niños. Antes, ¿cómo estás, Julie? Sentada a tu lado. No me había dado cuenta, fíjate. ¿Cómo están, amigos del Perú entero? No, usted nunca se da cuenta. Sí. Bueno, ya estamos listos con nuestra invitada para empezar y vamos a darle la bienvenida a mi querido Manuel Bejarano. No sin antes dar a conocer los teléfonos de cabina que también están abiertas para que las personas que nos escuchan hagan sus consultas. Bueno, lo vamos a reiterar: 330-8487, 330-8500-619-0664 y la línea gratuita 0800-00071. Bienvenida, doctora Teresa Ochoa, qué gusto tenerla aquí en cabina. Muchas gracias, Yuli, por la invitación. Bueno, mitos y verdades de las vacunas en niños. Hay muchos mitos, pero hay verdades también que usted va a aclarar. Sí, yo pienso que este tema de las vacunas es tan importante y mucho más ahora que estamos con la coyuntura de la alerta sanitaria de sarampión, ¿no? Entonces creo que es importantísimo para todos los papás saber las verdades de las vacunas y reconocer que estas son probablemente el descubrimiento médico más importante de los últimos siglos, porque gracias a las vacunas podemos prevenir no solamente que los niños desarrollen estas enfermedades, sino que también no mueran, porque algunas de estas son sumamente severas y mortales. Ajá, pero este temor, esta reticencia muchas veces no es de ahora, es también de hace algunos siglos. La gente no siempre creía en las vacunas y había que hacer denodados esfuerzos, especialmente los científicos y especialistas, para demostrar lo contrario. Sí, las vacunas se han desarrollado en base al avance de la medicina y estas se han probado, todas las vacunas se han probado en cientos de miles de pacientes y además hay millones de dosis que se aplican en todo el mundo. Y por supuesto que para el papá siempre está el tema de la seguridad, ¿no? Entonces el primer concepto creo que los padres deben saber es que las vacunas son sumamente seguras porque han sido demostradas en los estudios, pero además aplicadas en el tema de salud pública, ¿no? Entonces son, en primer lugar, vacunas que son seguras y en segundo lugar vacunas que son efectivas, es decir, que tienen una respuesta frente a la prevención de estas enfermedades. ¿Qué pasa? Todavía hay partes, lugares, más aún en los lugares donde la información no llega, como podemos tener, por decir, sitios lejanos en nuestra Amazonía o nuestras partes andinas, y la gente tiene cierta resistencia y saben que es importante, pero sin embargo ellos se rigen de acuerdo a sus costumbres. En el caso de ellos, ¿qué podría ocurrir? Claro. Yo creo que el Ministerio de Salud hace un gran esfuerzo porque a través de los diferentes centros, puestos de salud, siempre hay enfermeras o personal de salud encargado de la vacunación y realmente llegan a los lugares más incógnitos que ustedes se puedan imaginar. O sea, hasta la última parte del Perú donde hay un niño se le ofrece la vacunación. Por supuesto que hay el tema de quizás una falta de conocimiento o estos temas culturales que son propios de cada región. Pero ahí está el gran reto y la responsabilidad de nosotros, el personal de salud, de educar a la población, ¿no? De que ellos sepan que si bien alguna de estas enfermedades quizás podrían ser pasajeras o simplemente un resfrío, una neumonía, muchas de ellas pueden ser mortales. Entonces, así por ejemplo, dentro de la vacuna clásica, la de difteria, tétanos y pertusis, tenemos todavía, pese a que es una enfermedad inmunoprevenible, tenemos muchos niños que pueden morir por infecciones respiratorias graves por la pertusis. Entonces, el explicarles que si bien estas enfermedades, algunas de ellas no son severas, hay otras que pueden realmente comprometer la vida. Entonces yo creo que un papá, sabiendo esa información, puede acceder a vacunar a su niño y protegerlo muchas veces para el resto de su vida. Cuán importante es la labor que cumple el Ministerio de Salud, el gobierno en general, para poder llegar a la cantidad de gente. Y el trabajo que hacen es un trabajo titánico porque a veces hay caseríos y tienen casas dispersas
y llegar y juntarlos a cada uno de ellos y explicarles de qué se trata es una labor titánica, pero es necesaria para que nuestra población siga desarrollándose y ellos son los encargados incluso de hasta qué edad los chicos son vacunados. Nuestro calendario de vacunación es muy completo. Realmente tenemos un calendario de inmunizaciones que es del primer mundo. Tenemos vacunas que se colocan desde el nacimiento, como la hepatitis y la vacuna BCG, que es para la tuberculosis. Y luego viene una serie de vacunas muy importantes en la edad pediátrica que se colocan a los 2, a los 4 y a los 6 meses. Ahí está el grueso más importante de la vacunación. Está la vacuna de difteria, tétanos, pertussis, la vacuna contra hemófilos, influenza, que fue años atrás cuando no se vacunaba producía meningitis con secuelas importantes. Tenemos la vacuna de neumococo, que protege contra la neumonía y también meningitis por esta bacteria. Tenemos la vacuna de rotavirus, la vacuna de polio, que ya prácticamente está erradicada de muchas partes del planeta, pero todavía hay países que tienen casos de polio. Todas estas vacunas se ponen en esa etapa inicial de los 2, 4 y 6, pero necesitamos resaltar que hay otras vacunas que se aplican, sobre todo las dosis de refuerzo después del año. Entonces, por ejemplo, la vacuna de rubiola, sarampión y papera se coloca al año, pero hay una dosis de refuerzo que es al año y medio. Anteriormente, esa dosis de refuerzo, o en muchos países todavía, se pone entre los 4 y los 6 años. Pero ¿qué es lo que pasa? A esa edad ya las mamás no están tan preocupadas de vacunar a los bebés, ya no les llevan con tanta frecuencia su control en el centro de salud, en el consultorio, y esa dosis de refuerzo no se ponía. Entonces la inmunidad, que es la protección que el niño tiene con la vacunación, se pierde con el tiempo si no recibe el refuerzo. Es por eso que ahora ese refuerzo se ha movido a los 18 meses. También para difteria, tétanos, pertussis, para hemófilos, también tenemos refuerzos al año y medio de edad. Entonces esa es la edad crítica. Luego vienen algunos refuerzos que están entre los 4 y 6 años, y por supuesto ahora tenemos la vacuna contra el papiloma humano, que ya se aplica a las niñas que están alrededor de los 10, de los 11 años. Ahora, ¿hay alguna variante entre los niños que viven en un clima diferente, que es nuestra Amazonía, que llega hasta 40 grados o más en calor, y entre los niños que están en la parte andina, que llegan a estar bajo 0 grados? Sí, el esquema de vacunación es a nivel nacional, es exactamente el mismo para todas las regiones del país. Uno, por ejemplo, pensaría que tenemos más neumonías y más muertes por neumonías en las zonas altoandinas. Sin embargo, cuando uno revisa la data del Ministerio de Salud, tenemos muchos más casos de neumonía en la selva, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es que los niños tienen que estar vacunados contra todo. Otro ejemplo es el de la fiebre amarilla. Antiguamente solamente se colocaba esta vacuna en niños que vivían en zonas de la selva, ¿no? Exacto. Sin embargo, hoy en día hay tanta migración, viaje de personas que vienen de la selva a la tierra y viceversa, es que esta vacuna se aplica a nivel nacional. Vamos con una llamadita del público. Alex de Arequipa está en línea. Adelante, don Alex, muy buen día. Buen día, Yuli, buen día. Quisiera por favor saber, mi hijo tiene ya, en abril va a cumplir 5 años, ¿todavía puedo colocarle la vacuna de refuerzo que le toca? Muchas gracias. Sí. Gracias, Alex, por llamar. Realmente un padre responsable siempre tiene que tratar de hacer que su niño esté al día en las vacunas, y todas las vacunas se pueden colocar pese a que se nos haya pasado la fecha, ¿no? Porque lo que suele pasar muchas veces, el niño pequeño está con un resfrío, tiene un poco de fiebrecita, y el personal de salud no quiere vacunar, y postergamos hasta que al final nos olvidamos, ¿no? Entonces, estos niños de 5 años sí pueden tener, ponerse al día con su esquema de vacunación y vacunarlo a los 5 años. Hay solamente una vacuna, solo una, que es la de rotavirus, que esta se tiene que colocar tempranamente, no más allá de los 8 meses. Ajá. El resto de vacunas nosotros podemos luego hacer los refuerzos correspondientes. Bueno, como este señor se le pasó, dice, y pregunta si puede vacunar, ¿cuál es la edad máxima en todo caso que uno debe tener en cuenta para vacunar? Sí, varía de vacuna a vacuna, pero realmente hay esquemas a nivel internacional de el ponerse al día en la vacunación, que va hasta los 18 años. Entonces, ¿sí? Por ejemplo, el caso de la difteria, tétanos y pertussis, ya se ha visto que las vacunas que se ponen en la edad pediátrica temprana, o sea, en el primer año,
las defensas, la inmunidad, más o menos desaparece como a los 9 años. Es por eso que ahora hay una nueva vacuna, que también es difteria, tétanos y pertusis, pero con concentraciones diferentes, que es para poder aplicarla en los adolescentes, por ejemplo. Otro caso es el de la hepatitis B. Esa es una vacuna que se aplica en el nacimiento y en los primeros meses de vida, pero si por A o B el niño no se vacunó, sí es una vacuna que sería importante que la aplique en cualquier momento, inclusive en el caso del adulto, ¿no? Porque este es un virus que se puede transmitir a través de relaciones sexuales, a través de la sangre, etcétera, ¿no? Ya. Pero si vacunaron al niño, es un adolescente, ya cumplió 18 años, por ejemplo, y está un poco alejado de sus padres, y quiere reforzar en todo caso contra la hepatitis B, comienza su vida sexual, tiene una pareja y quiere vacunarse, pero de pronto el niño ya ha sido vacunado, ¿hay alguna contraindicación, algún problema con eso? No hay ninguna contraindicación, es decir, si por ejemplo un adolescente o un adulto no sabe su estatus de vacunación de la etapa pediátrica temprana, sí se puede vacunar, ¿no? Es más, hay casos en los que sí es necesario estos refuerzos, por ejemplo, personal de salud, los cirujanos, gente que va a estar en contacto con sangre, etcétera. Siempre queremos estar al día en las vacunaciones. ¿Se vuelven a vacunar estos señores, los doctores, por ejemplo, así ya hayan sido vacunados? Así es, y el otro grupo importante que quiero mencionar es las gestantes. Hoy en día el esfuerzo máximo de vacunación para proteger al bebito, ese pequeñito de 1 mes, 2 meses, que todavía no está vacunado contra el gran grupo de enfermedades prevenibles por vacunación, esta protección es a través de la vacunación a la gestante. Entonces la gestante es bien importante que tenga su vacuna de tétano, su vacuna de difteria, y hoy en día también hay una vacuna especial para la pertusis, por ejemplo. Y en el mundo se está también viendo la vacunación de la gestante para la influenza, para así proteger a través de los anticuerpos que pasa por la placenta, proteger al bebito. ¿Más llamadas? Catherine está en línea desde Magdalena. Adelante, Catherine. Buenos días. Qué gusto conversar con ustedes. Quería hacer una consulta. Mi chica tiene 5 años y yo estaba escuchando sobre la vacuna de la varicela. Quisiera saber, por favor, cuántas dosis es para él, y si eso es a través del ministerio, lo tengo que llevar de forma particular. Y bueno, ahora escuché que estaban hablando sobre las gestantes. Yo tengo 8 meses, y qué vacunas estarían indicadas para que yo pueda ir a que se les apliquen. Muchas gracias. Gracias, Catherine. Con respecto a la vacuna de la varicela, esta es la última que ha entrado en nuestro esquema nacional de vacunación, es reciente, está indicado para niños mayores de 1 año de edad, y actualmente en el esquema de vacunación está indicado 1 dosis, probablemente posterior se haga la dosis de refuerzo, y esta se puede aplicar 6 meses después. Entonces, si su niña o su niño tiene 5 años, sí podría aplicarse 1 dosis de varicela. Lo que no estoy muy segura es si esto es cubierto por el Ministerio de Salud, porque obviamente el Ministerio, dentro de nuestro esquema nacional, da prioridad a los grupos más vulnerables, que son los chiquitos. Sin embargo, la varicela sí puede producir una infección muy severa y complicaciones en niños adolescentes y en los adultos. Nos vamos a una pausa y volvemos con usted, doctora. Desde la mañana con 30 minutos, continuamos en Nacional. Somos familia, señoras y señores, y estamos conversando el día de hoy con la doctora Teresa Ochoa, especialista en pediatría de la Universidad Cayetano Heredia. ¿Qué pasó con la hizo bulla la doctora? La quita, pero fuerte. Doctora, es muy interesante, de verdad. Mitos y verdades de las vacunas en nuestros niños y adolescentes también. La importancia de que, ya que mencionamos adolescentes, que nuestras niñas se vacunen, es muy importante, y hay mamás que de alguna manera no entienden de que es una forma de protegerlas. Sí, la vacuna es una pequeña partecita inactivada que se pone de este virus o de esta bacteria, de este microorganismo, que lo que hace es activar el sistema inmunológico para que el propio organismo produzca defensas, de tal forma que esa persona ya tiene las propias defensas y está preparado para combatir adecuadamente una infección cuando se exponga frente a ese virus o bacteria o ese microorganismo. Entonces, el problema
con nuestro Sistema Nacional de Vacunación. Yo mencionaba hace un momento que tenemos un calendario completísimo. Tenemos todas las vacunas realmente que un país de primer nivel puede tener. Lo que todavía tenemos como país que luchar y que trabajar mucho es en aumentar nuestras coberturas, es decir, la cantidad de niños que para esa edad tienen que estar vacunados. En algunos casos, para algunas vacunas, estamos en el 80-85%. Y realmente, habiendo las vacunas y ofreciéndolas gratuitamente a través del Ministerio, estas coberturas deberían ser más del 95%. O sea, ¿el Ministerio de Salud tiene todas las vacunas? Todas las que he mencionado son parte del calendario nacional y son gratuitas para todos los niños. ¿Contra la meningitis? En la meningitis hay varias vacunas. Una de ellas es la vacuna de Haemophilus influenza tipo B, que la aplicamos ya desde la década de los 90. Y una vez que se aplicó esa vacuna, realmente las tasas de meningitis por Haemophilus han disminuido. Una nueva que se ha introducido es la vacuna de neumococo, que hoy en día no solamente es la causa número 1 de neumonía en niños y en todos los grupos de edad, sino que también es la causa número 1 de meningitis. Entonces son vacunas que protegen a este niño frente a infecciones que son muy severas y que pueden ser mortales. ¿Pero esas ya son gratis? O sea, esas son gratuitas. Todas estas vacunas son parte del Ministerio de Salud. Ese es el gran esfuerzo y logro que ha tenido el Ministerio en los últimos años en realmente incluir estas vacunas. Doctora, ¿y nuestros médicos, ellos, los nuestros, tienen la suficiente capacidad para seguir en las investigaciones, seguir de alguna manera incrementando o enriqueciendo las vacunas para que nuestros jóvenes niños estén protegidos, ¿verdad? Sí, bueno, nosotros, te comentaba en el descanso que yo soy profesora de la Universidad Cayetano Heredia y pertenezco al Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt, que justo estamos celebrando nuestro 50 aniversario, nuestros 50 años de creación. Y como parte del instituto hay diferentes grupos de investigación. Entonces, en el tema que usted me pregunta de la vacuna, por ejemplo, nosotros tenemos un grupo de investigación que hemos estado haciendo ya varios estudios para ver cuáles son los neumococos, los más predominantes que tenemos a nivel nacional. Porque, por ejemplo, existen más de 90 tipos de neumococos y solamente 13 están en la vacuna. Entonces se necesita hacer investigación para saber cuáles son estos serotipos, un poco para diseño futuro de otras vacunas. Entonces la investigación que hacen los médicos es crítica para poder tener nuestra propia casuística, ¿no? Yo quiero insistir en el tema de meningitis porque, no sé, en algún momento o recientemente ya ha cambiado esto, pero hay vacunas que no habían contra determinado tipo de meningitis que uno tenía que ir a la clínica. Y vaya que no eran baratas, ¿no? Correcto, sí. En el caso de las meningitis pueden ser por virus y por bacterias. Las mortales son por las bacterias. Y ahí las tres más importantes son el neumococo, el Haemophilus influenza y el meningococo. De esas dos primeras que he mencionado, existen vacunas y son parte del calendario nacional. Son gratuitas. A nivel nacional, casi no tenemos casos de meningococo. Una que otra vez aparece un caso que aparece en la prensa, etcétera, porque es muy contagioso y también mortal. Pero nuestro país no es endémico para meningococo. Diferente, por ejemplo, de países en el África que tienen zonas que son todo el año ven casos de meningococo. Entonces, en nuestro país no es prioritaria la vacunación contra meningococo, excepto que sea un niño que va a viajar al África o vaya a viajar a otro país donde sí es endémico. O sea, ¿no es necesario vacunarse con esta vacuna? O sea, y cuando los pediatras y de clínicas te sugieren que te vacunes... Para el meningococo ¿no es necesario? Se está empezando a ofrecer, pero más que nada no porque sea una enfermedad prevalente en nuestro país, sino que se está empezando a ofrecer para personas que van a viajar. Entonces, por ejemplo, hace como, no sé si 4 o 5 años, hubo un brote en Chile de meningococo. Entonces ahí había el cuestionamiento, la duda, si niños que van a viajar a Chile deberían estar protegidos. Entonces son situaciones particulares. Pero desde el punto de vista de salud pública, nosotros tenemos que apuntar a las enfermedades que son más prevalentes. Pero hoy en día esas dos importantes, la de meningococo, la de neumococo y la de Haemophilus, son parte de nuestro calendario. Usted tocó el tema del sarampión. Sí. ¿Cómo debemos tomar el tema, especialmente los padres de familia? Ese es un tema muy vigente hoy en día porque hay una alerta sanitaria. Han habido 2 casos de sarampión y todos los médicos y el personal de salud estamos muy atentos porque el sarampión es una enfermedad
que ya está en vías de eliminación en las Américas. Nosotros somos el único continente que casi no tiene casos. Solamente está Venezuela y Estados Unidos. ¿Por qué en Estados Unidos, que es un país que tiene todas las vacunas y más ingresos? Porque hay justamente movimientos antivacunas que hacen que los papás no vacunen a los niños y por lo tanto haya gente susceptible. Y el problema con el sarampión son varias cosas. Uno, que es una enfermedad altamente contagiosa, sumamente contagiosa. Dos, que en algunos casos puede ser mortal, puede ser infecciones severas, no solamente neumonía, meningitis, sino que además baja las defensas y puede poner en riesgo a otros problemas. Lo tercero, que mencioné, que hay todavía algunos países del mundo que tienen sarampión, que por lo tanto si viajan a nuestro país, y tenemos casos de turistas que vienen de Europa, países que todavía tienen algunos casos de sarampión, nuestra población, si no está vacunada, está susceptible de contagiarse de este virus, ¿no? Y como dije también, el tema de las coberturas, que si no tenemos altas coberturas, nuestra población estaría susceptible, ¿no? Entonces, en riesgo de contagiar esta enfermedad. ¿Pero hay personas que no están vacunadas contra la sarampión? Esta es una vacuna que está hace mucho tiempo en nuestro calendario de inmunizaciones. Como le digo, las coberturas en niños están un poquito pero por eso es sumamente importante que todos los niños estén vacunados, porque son los que tienen el riesgo de hacer enfermedad severa y mortal. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Muy importante. Tenemos que seguir con esta entrevista, ¿no? Falta hablar del papiloma también y el temor que tienen muchos padres para vacunar a sus hijas, ¿no? Que es muy importante, pero ese es un tema que se debe tocar solamente ese tema. Gracias a la doctora Teresa Osorio, especialista en pediatría de la Universidad Cayetano Heredia, y también saludar a todo el grupo de profesionales que se dedican a la medicina tropical, que están de aniversario. Así es, sí, un saludo a todos mis colegas del Instituto de Medicina Tropical. Esta semana, como mencioné, tenemos nuestro aniversario. ¿Hay actividades? Sí, tenemos el día viernes un simposio científico donde se van a presentar todas nuestras investigaciones más relevantes de los últimos 50 años. Esto es en la Casa Honorio Delgado en Miraflores, en la sede de la Cayetano en Miraflores. Y el día sábado tenemos un curso internacional de actualidad en medicina tropical. Así que todos están invitados a poder participar y esperamos que sea una gran celebración, porque estamos muy orgullosos y contentos con el trabajo que hemos venido haciendo en todos estos años. Muchísimas gracias, doctora. Esperamos tenerla en una nueva oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Gracias, doctora Teresa Osorio. ¿Me cambiaste? Teresa Osorio. Ochoa. Pues...